Gloria a Dios, que Dios le bendiga en esta hora. Quiero compartir con usted la bendita palabra del Señor. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 26, nos dice de esta manera. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Ya? Jesús significa Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? ¿O cómo va a suceder esto? Pues no conozco varón. Bueno, esta expresión "no conozco varón" significa que no es que María nunca había visto un hombre en su vida. No conozco varón en esta expresión habla de que María no había tenido intimidad sexual con ningún hombre. ¿Ya? Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Después pasamos al capítulo 2, cuando Jesús ya nace. ¿Ya? Capítulo 2, versículo 6 dice: Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. Imagínense, donde hay animales, en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, es decir, en el hospital. ¿Ya? Jesús, lo más probable que nació en una fiesta judía, porque el hospital de la época, es decir, el mesón, estaba lleno. Por eso Jesús no nació como muchos creen el 25 de diciembre. El 25 de diciembre, ¿cierto? El catolicismo romano adoptó esta fiesta, ¿cierto? De Tammuz también incluyó, ¿cierto?, la natividad de Jesús. La natividad de Jesús no se puede precisar, ¿ya? Porque el Señor lo quiso dejar en secreto. ¿Y por qué? Yo creo que por muchas razones. Una de ellas es que se idolatraría, y aún así, no teniendo precisa la fecha, ¿ya? No estando precisada la fecha bíblicamente, sabemos que hay mucha idolatría, no al Señor. No se adora al Señor, sino que se adora el día de la Navidad, y por supuesto hoy día es comercio. Se adora, por ejemplo, el árbol de Navidad, el Papá Noel, el viejito pascuero o Santa Claus, como se le llame. Esos son los personajes. En realidad, para mí existen dos Navidades. Una, la Navidad, ¿cierto? Cuando Jesús nació, que ya sucedió y que ninguno de los apóstoles enseñó a celebrar. Ese es la natividad, Navidad verdadera, bíblica y gloriosa. Aleluya. Pero hoy hay una Navidad consumista, idolátrica, y una Navidad falsa. ¿Y por qué digo consumista? Porque hoy día mucho consumismo, ¿cierto? La gente se conmueve ya por el tema de Jesús, del niño Jesús, pero por supuesto no quiere que le reprendan ni le hablen del pecado, que tiene que abandonar su pecado. Hoy día la Navidad, por ejemplo, como decía recién, se celebra el árbol de Navidad, ¿ya? Y el pesebre. Acordémonos de Éxodo capítulo 20, que nos dice la palabra del Señor: no te harás imagen ni ninguna semejanza. ¿Sabe que el tener la figura de Jesús, del niño Jesús, tener supuestamente a María y todo, en piedra, en madera, en cualquier material, es idolatría igual, es paganismo? ¿Por qué?
La divinidad de Dios, la divinidad de Cristo no la podemos comparar a nada. Aleluya. Y sabe, y el árbol de Navidad es totalmente pagano, idolátrico. Ya sabe que si usted investiga, averigua realmente lo que hay detrás del árbol de Navidad, es totalmente satánico, idolátrico y pagano. ¿Por qué digo satánico? Porque aún los satanistas ponen un árbol de Navidad con todos sus adornos. ¿Por qué? Y si los satanistas se atreven a poner un árbol de Navidad con esos adornos, nunca pondrían, si fuera el árbol de Navidad, algo sagrado, algo santo, pero es algo totalmente pagano. El dios babilónico Tammuz sabe que él se le celebra y también se le pone un árbol a Tammuz. ¿Y qué día cree usted? El 25 de diciembre. ¿Sabe? Hay mucho paganismo hoy en día. Yo no digo que usted no comparta con la familia, no digo, pero todo el simbolismo que hay detrás de esta fiesta que hoy se celebra es un simbolismo pagano. ¿Ya? Nosotros tenemos que celebrar a Cristo, el Salvador. Él vino al mundo, Él vino aquí y vino a pagar un alto precio. Vino a dar su vida. ¿Sabe que alguien dé su vida por algo o por alguien tiene que tener mucho valor? El llegar a dar su propia vida por alguien es porque tiene un valor tremendo. ¿Sabe? Jesús dio su propia vida por usted y por mí. Aleluya. Y tenemos que agradecer de que Jesús nació, pero no nació el 25 de diciembre, porque el clima en el Medio Oriente es extremo en el mes de diciembre, en este mes, ¿cierto? Y Jesús lo más probable nació en primavera, ¿cierto? Y porque estaban los pastores cuidando los rebaños en aquellos días. Así que cuidado, leamos la palabra de Dios, no caigamos en la idolatría. Y si usted que me está viendo está en esa idolatría del árbol de Navidad, de la figura, ¿cierto?, del niño Jesús, de María y todo eso es paganismo. Nosotros tenemos que, Dios ya no habita, ¿cierto?, en templos hechos de manos de hombre, ni en figuras, nunca ha habitado en figuras, siempre, por lo demás, Dios aborrece las imágenes. Dios es espíritu y hay que adorarle en espíritu y en verdad. Es importante que usted y yo podamos meditar realmente qué es lo que, a qué vino ese niño Jesús, a qué vino, a qué nació el Jesús, ya, el Salvador. Y el nombre lo dice, Salvador, ya, no dice maestro. Su nombre significa Salvador y que Él salvará a su pueblo de su pecado, tanto judío como gentiles. Mire, quiero leerle también San Juan, capítulo 3, versículo 3, Juan 3, ¿cierto? Nos dice, versículo 16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿ya? Unigénito, es decir, Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿ya? Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. A eso vino Jesús, a eso vino ese niño, ¿cierto? Que nació, creció y fue un hombre, aleluya, y un hombre repudiado, rechazado por las autoridades, ¿cierto?, por los religiosos de la época, aún por la sociedad. La sociedad siempre le cuestionaba y los que le seguían, muchos de ellos, eran por otros intereses, por los panes y por los peces, como dice la Escritura. ¿Ya? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si nosotros creemos en Cristo, tenemos que adorarle, tenemos que obedecerle, tenemos que guardar su palabra, ¿ya? No significa que nosotros vamos, ese guardar su palabra no significa que vamos a guardar la Biblia y no la vamos a ver más. Significa cumplir su palabra, someterse a su voluntad, ¿sí? El Señor dijo, el que me ama, mi palabra cumplirá. Amén. Así que ese es el Cristo que vino y que por cierto viene y tenemos que seguir proclamándolo. Jesucristo viene, pero ya no viene, aleluya, como un cordero, no viene a ser sacrificado, sino Él viene
como un rey de reyes, como señor de señores, y viene en forma repentina, ¿cierto? Como un ladrón a buscar a su iglesia, porque Dios está irado con el pecador, está irado porque hoy día ha aumentado tremendamente la maldad, el pecado, la indiferencia, la inmoralidad, todo ha aumentado en extremo. Aleluya, y Jesucristo viene a buscarnos, porque dice la palabra de Dios que Dios está de continuo airado contra el impío, de continuo. Pero nosotros podemos reconciliarnos solamente a través de Cristo, a través de su sacrificio, a través de humillarnos delante de Él y poder pedirle, Señor, perdóname, tú viniste a este mundo para dar tu vida, para pagar mis pecados, mis rebeliones, y quiero serte fiel, quiero servirte, Señor, me arrepiento de mis pecados. Ese es el significado. Dios no nos envió un filósofo, no lo envió el mejor maestro, aunque Jesús era, por cierto, y es el mejor maestro, pero Él el ángel le dijo, es Cristo el Señor. Ya, Cristo es su nombre es Jesús, ¿cierto? Salvador, y Cristo ungido. Aleluya. Jesucristo, el Salvador ungido. Que Dios le bendiga. Bendición en el nombre del Señor. No nos equivoquemos. La Navidad que celebra el mundo, insisto, es idolátrica, es satánica y es pagana. Pero el significado, aleluya, nos dice San Juan 3:16, que Dios envió a su Hijo, que Dios amó tanto a este mundo que envió a su Hijo para dar su vida, ¿cierto?, en rescate de esta humanidad. Así que no desprecie, si usted no conoce al Señor, no desprecie este regalo de la salvación, porque la vida es pasajera y después hay una eternidad, tanto de gloria como de perdición eterna y de juicio, de castigo. Pero es importante que usted y yo estemos a cuenta con el Señor, porque esta vida es pasajera, como lo dije, y el Señor nos ofrece una vida mejor. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.